Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermano, sabemos lo que significa un testimonio, ¿verdad? Un testimonio es la historia personal de uno, de cómo vivía antes de conocer a Cristo, el evento en que conocí a Cristo y el después. Y un testimonio tiene mucho poder, mucho impacto, porque nadie puede discutir los hechos. O sea, nadie puede discutir lo que yo era antes y lo que soy después. Ante la historia, los eventos no se discuten. Dice un pensador que a los hombres, a los hechos no les importa lo que los hombres piensen de ellos, porque son hechos. Entonces es importante que tengamos el testimonio nuestro como una especie de instrumento para testificar del Señor. Y hay que hacerlo de manera natural. Por ejemplo, cuando Cristo sanó a aquel ciego de nacimiento, la gente decía, oye, ese no era el mendigo que se sentaba allá a mendigar en tal lugar. Él decía, sí, ese era yo. Oye, pero aquel no era que fulano de tal. Sí, exactamente, ese era yo, ahora veo. Antes no veía y ahora veo. Entonces, inclusive los fariseos comenzaron a poner en duda la credibilidad de ese milagro, de la apertura de los ojos del ciego de nacimiento, que trajeron hasta los padres para corroborar si efectivamente había nacido ciego. Nadie puede contra los hechos. Y ya no se podía porque el hombre estaba allí y veía. Nadie puede rebatir el cambio radical que Cristo ha hecho en nuestra vida a través del poder del Evangelio. Nadie puede rebatir el hecho de que había un antes y un después. En el día de hoy vamos a aprender cosas que debemos aprender del testimonio del apóstol Pablo. En primer lugar, busque su Biblia, por favor, en Hechos 22, del 1 al 29, tenga su Biblia abierta, Hechos 22 del 1 al 29. ¿Qué debemos aprender en cuanto a su vida anterior? Vamos a ver los primeros 5 versículos de este discurso. Quiero decirles, habíamos dejado a Pablo en la semana pasada, en que estaba siendo llevado, cargado por los soldados romanos para evitar un linchamiento. Y él atado, porque comienza aquí el ministerio de Pablo como embajador en cadenas, le pide al centurión que le deje hablar al pueblo. Y ahí en las gradas, en las escaleras de la fortaleza, antes de ser llevado, el centurión le concede el derecho de hablar. Y con el ímpetu y con el valor más grande, el apóstol Pablo comienza este discurso. Y vean, vamos a ver los primeros 5 versículos. Varones, hermanos y padres, hablando con respeto, con amabilidad, y llámese padres porque estaba en medio de aquella multitud el propio liderazgo de Jerusalén. Posiblemente estaba también el sumo sacerdote, porque él después dice, el sumo sacerdote me es testigo de esto. Y dice, oíd ahora mi defensa ante vosotros. La palabra defensa, que también significa apología, o sustentación, se refiere no a pedir excusa o que me dispensen por lo que hice o por lo que dije. Defensa significa voy a hablar por qué creo en lo que creo y lo voy a hacer frente a ustedes, no buscando temor al hombre ni agradar al hombre. Voy a presentar mi defensa ante una multitud enardecida que lo quería matar. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, en la lengua hebrea guardaron más silencio. Y él les dijo, aquí viene la parte del antes. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia era una ciudad
de universitaria, se le conocía por su trasfondo letrado, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, o sea, la ciudad de Jerusalén, judío, instruido a los pies de Gamaliel, el máximo exponente, el rabino, el rabona, el mayor, el más grande de los maestros de Israel, fue el que instruyó al apóstol Pablo, a los pies de Gamaliel. Y eso de a los pies de Gamaliel es literal, porque los rabinos, cuando enseñaban a sus discípulos, estaban en un estrado alto y los discípulos estaban sentados en el suelo, a los pies de Gamaliel. Y Pablo recibió la instrucción de mayor calidad que podía haber. Porque Gamaliel, ustedes se acuerdan bien cuando se llamó a Gamaliel, que dijo: oiga, señores, no se metan con estos hombres, porque si es un movimiento de hombres, se va a acabar. Pero si es un movimiento de Dios, estaremos peleando contra el propio Dios. Déjenlo así. Ese fue el sabio Gamaliel. Y todo el mundo se cuadró ante esa opinión, porque es un hombre venerado. Ese fue el que formó al apóstol Pablo. Y aquí dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Estrictamente. O sea que aquí había un rigor. Y aquí yo quiero transferirles, queridos hermanos, que es posible que nosotros hayamos sido formados dentro de una corriente religiosa. Hayamos sido estrictamente formados. Y dice Pablo aquí, celoso de Dios. O sea que él estaba apegado al ritualismo, al ceremonialismo judío. Y qué interesante que él le dice, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, así mismo como ustedes me quieren matar, así mismo yo quería matar a los del camino del Nazareno. ¿Qué cambio? ¿Cómo él era antes? Porque aquí quiero pasar, que ustedes pasen un momento la paz, en el versículo 20, el 19 de este capítulo dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ese era Pablo. Ese celo que ustedes quieren matar a mí, yo lo tenía también. Yo quería exterminar ese camino. ¿Y cuántas veces me recuerdo yo en mi época universitaria que yo detestaba ver tantas, en ese tiempo, en ese Panamá de ese entonces, había lo que se llamaban carpas y toldas de iglesias evangélicas. Yo en mi pensamiento medio izquierda o bastante, yo decía, pero esto es una contaminación, esto es un virus, esto es una epidemia. Tratar de estar corrompiendo, esto es el opio del pueblo. Están tratando de envenenar al pueblo con este tipo de estrabismos, escapismos. Y ahí estaba yo viendo el movimiento evangélico nuestro, nacional, como un estorbo. Lo veía con celo, lo veía con rechazo. Y una vez estaba en una casa hablando y una señora anciana comenzó a cantar del alma. Estaba yo por allá por Catedral, en una casa de estas que están los patios pegados, y la señora comenzó a entonar un canto hermoso, y como diciendo, ay Señor, perdona a este tonto, que no sabe lo que dice. Así estaba. Y quiero decirles que cuando uno está ignorante y ciego, uno no sabe distinguir la mano izquierda de la derecha. Cuando venimos a ver que Cristo es la verdad, cuando creemos en Él, mientras estamos infectados de todo tipo de religiosidad, estamos contaminados por muchas cosas y basuras del mundo, solamente cuando Cristo viene. Toda la costumbre judía, toda la sapiencia de ellos, toda la filosofía de Gamaliel, no valía nada frente al nuevo nacimiento de Cristo. Dice, es porque la vida de fe no es ley.
Es el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos permite agradar a Dios. Solamente eso. En el verso 4 decía, perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, el hombre se volvió la Gestapo nazi, persiguiendo a los judíos, a los que creían en el camino del Señor. Y el Señor había hecho juramento de exterminarlos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ese era Pablo antes de Cristo, antes de Cristo. Y verso 5 dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Aquí tenemos un antes, un hombre desalmado. Pablo dice en una de sus cartas en Timoteo, yo fui perseguidor, injuriador y calumniador del camino. Yo me opuse al Señor, pero Dios mostró su misericordia conmigo. El primer pecador, y él mismo se llamaba el abortivo, el peor de todos. Dios tuvo misericordia de mí. Por eso les digo, ¿hasta dónde llega el perdón de Dios? Es algo grandesco, ni nosotros mismos. Nosotros a veces, y eso lo vamos a ver en el punto siguiente, somos nosotros mismos los que traemos la culpabilidad. Pero la misericordia de Dios es más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. ¿Hasta dónde? ¿De qué servía la sapiencia de Pablo? De toda la formación. Ahí vemos en el currículum vita de Pablo, ahí podemos ver en Filipenses 3, 4 al 8, su currículum vita, capítulo 3, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escuchen, tú puedes tener credenciales y títulos y eso te puede hacer confiar en tu propia carne de que eres algo. Ahora mismo bautizamos a Leo. Y ahí yo estaba viendo a Laurita trapeando, arreglando, toda una doctora en medicina. Si te pongo a ver frente al conocimiento de Cristo, ¿qué somos nosotros? ¿Ah? No tenemos credenciales ni títulos. Si de repente yo me recuesto en lo que yo soy, en mi credencial profesional, desplazo el poder del Señor. Inmediatamente, donde yo me agarre de que soy algo, no siendo nada, dice la Biblia, así mismo me engaño. Así mismo me engaño. Yo cuando veo este asunto me siento simplemente, me enternezco de que efectivamente estamos enseñando en la Biblia que el que quiere ser primero en el reino de Dios tiene que ser siervo de todos. Y lo estamos viendo en la práctica. Nosotros tenemos aquí mucha gente profesional, tenemos gente de diferente escolaridad, pero a primera mirada todos somos iguales delante del Señor. Y eso me agrada muchísimo. Por eso que Pablo dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, porque yo tengo maestría, doctorado, soy ciudadano romano, hablo varios idiomas, hablo 14 idiomas, he sido formado, soy fariseo de fariseos, aquí lo dice, mejor lo que habla de Pablo, circuncidado al 8º día, exactito, desde al día 8 mi mamá me llevó y me circuncidaron. De linaje de Israel, orgullo de raza, linaje, pedigrí, es un perro de raza, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, soy judío, nada de que allá de otra tribu, de Benjamín, o sea que históricamente lo que es Judea y Benjamín se mantuvieron siempre ligados a Dios cuando Israel se dividió. Soy de las tribus de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos éramos hebreos, no estamos así recién llegados. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley,
Fariseo, no se puede comer un huevo puesto por una gallina el sábado. Fariseo, 100%, rigurosamente fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. 100% llevando el rigor de la ley. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo este currículum, todo lo que yo pensaba que había, el haber y el debe, esto para mí era el haber. Todo lo que pensaba que era ganancia, que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que tenemos nosotros, todo lo que traemos, tenemos que estimarlo como pérdida. No tiene valor alguno frente a Cristo. El ser hijo de Dios, el haber nacido de nuevo, el ser heredero del reino de los cielos, el tener el Espíritu Santo con nosotros. Eso no tiene precio y lo vamos a hablar en el cielo. ¿Ok? Cuando está hablando Pablo de lo que significa ganancia y pérdida. Y vamos a charlar. Allá en El Dorado hacemos de repente le pedimos permiso al Señor y vamos a gozarlo. Efectivamente, Pablo tenía razón. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Llámese esto real, porque Pablo venía de una aristocracia allá en Tarso. Pablo no era un limpio y todo lo perdió. Posiblemente su propia familia hebrea lo despachó, los desheredó y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos? En un antes y un después, uno puede ver a Pablo con todo su currículum, pero ¿cómo era? ¿Cómo él está hablando de lo que él era antes? En segundo lugar, vamos a ver la conversión de Pablo ahí. En el versículo 6 al 10 de ese capítulo 22 que estamos, del 6 al 10, dice así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, ¿cuál es el sol cuando está el sol más incandescente? Al mediodía. De repente me rodeó mucha luz, más brillante que el sol de mediodía, del cielo, y caí al suelo. Y vale decir que la mayor parte de los artistas, de los famosos artistas, ponen a Pablo derribándose del caballo. Aquí no dice que estaba arriba de un caballo. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice, me caí al suelo, no dice del caballo. Pero así uno le vaya añadiendo fábulas a las cosas, ¿no? Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo. No Pablo todavía. Pablo es después que recibe al Señor. ¿Por qué me persigues? Cada vez, y te acuerdas que allá en su conversión, anteriormente dice, ¿por qué el Señor dijo, por qué das coces contra el aguijón? Les omitió esa parte para no golpearlos tan fuerte. ¿Por qué das coces contra el aguijón? Tratar de oponerse a Cristo, al avance de la iglesia, es tratar de clavar un clavo con la frente. Imposible, ¿verdad? Así mismo decía, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que estás ordenado que hagas. Y aquí, en este momento, nosotros conocemos muy bien este testimonio del apóstol Pablo, pero quiero centrar su atención en el versículo 10, porque en segundo lugar, en cuanto a la conversión, ¿qué debemos aprender? Cuando Pablo perdió la vista con aquella aparición de la gloria de Dios que lo encegueció, tuvo que ser llevado de la mano. Y eso indica a nosotros que cuando recibimos a Cristo,
tenemos que ser llevados de la mano en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Por eso que dice aquí, a ti se te va a decir, se te va a instruir de lo que debes hacer. Y cuando llegamos a pichoncitos, bebés espirituales, ¿qué entendimos? ¿Qué aprendemos? A ser instruidos en el camino del Señor. Llamamos eso como nosotros discipulado. ¿Qué es el discipulado? Aprender a obedecer a Dios, a conformarnos a su santa voluntad, a ser útiles a Él. Un tiempo de bebé, un tiempo de niño, un tiempo de joven, y vamos comprometiéndonos hasta alcanzar la madurez. Entonces Pablo, esto es una ilustración, la conversión tiene que ver con un antes, pero ahora hay un después. Ahora si Cristo nos instruye cómo debemos hacer. Porque no nos podemos quedar solamente diciendo, ya yo soy cristiano, no tomo, no fumo, no engaño a mi esposa, yo ahora no bailo, ahora soy cristiano. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, me quedé así. Ahora estoy en un monasterio encerrado para no contaminarme del mundo. ¿Y ahora para dónde voy? No sé qué hacer ahora. Una señora me decía, me decía que ella iba a una iglesia y se sentaba y dice, ahora soy cristiano, ya no tomo highball, ya no estoy en happy hour, ya no voy a discoteca, estoy aburrido aquí, ¿y ahora qué hago? Nadie le instruyó en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de fe es sí y amén. Hay un sí y un amén, es decir, Dios instruye en justicia, en un caminar, es una vida bienaventurada. O sea, una buena aventura. Y prueba de ello, que me dicen muchos hermanos a mí, oiga, pastor, increíble. Yo antes, ahora es que yo llevo una vida intensa. Conozco gente, estoy comprometido con Dios, hago 1000 cosas que nunca hice. Si Roberto Soto, que hoy es pastor de una misión, si Roberto Soto le hubiera conocido a Cristo, en este tiempo hubiera estado, ¿qué? Jugando dominó, cortando hierba en aquella finca que tenía, ¿no? Y chacharreando y tomando café allá en los diferentes restaurantes de Panamá, ahora jubilado. Pero qué diferencia, querido hermano, de que el hombre es un pastor apartado por el Señor. Tiene la vida saturada de quehaceres, su vida es una vida entregada. Ahora Roberto está bautizado, ahora inventó una piscina, y gloria a Dios por eso, y ha bautizado, ha celebrado matrimonio, y cada día está más activo. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene, después de la conversión, propósito. Porque dice que la palabra de Dios, que corrige, enseña, redarguye e instruye el camino de justicia. Y por eso que en la conversión, hermano, usted se pone a pensar de las maldades que hizo el apóstol Pablo, uno no quedaría atormentado por su pasado. Cada vez que ve vamos a decir que se encontraba en la iglesia de Jerusalén con la mamá de Esteban o con algún sobrino de Esteban o un hermano, ¿cómo sería eso? Todo aquel remordimiento que pueda haber. Bendito sea Cristo, que el perdón de Dios es tan grande que Él se olvida de todo eso. Y una iglesia madura no saca en cara la vida pasada de nadie. Porque la vida de pasada Dios no la recuerda. Y si Dios acepta a los hijos, ¿quién soy yo para rechazar a mi hermano? Si Dios lo acepta en su familia, le dice, yo lo siento, pero todavía no eres hermano mío hasta que yo vea por mis ojos que tú has cambiado. O sea, tú eres más exigente que Dios, ¿verdad? Qué cosa. Y yo quiero darle 3 ilustraciones aquí sobre la conversión en cuanto al perdón de pecado. En primer lugar, ahí se ve a Popeye, no se ve muy claro aquí, está prohibido pescar en nuestro pasado. Todo lo que nosotros, no pesques cuestiones pasadas que pertenecen a tu anterior vida, porque Cristo ya lo olvidó. No trates de pescar en tus recuerdos situaciones que hoy te avergüenzan, porque el Señor te ha redimido. Porque yo te redimí. Porque yo te redimí, porque yo te redimí.
Entonces no podemos pescar en el pasado. En segundo lugar, también no podemos, qué lástima, tenemos que comprar un proyector nuevo. Este fue el primero que inventaron. Tenemos que cambiarlo. Mire, esto supuestamente es un buzo. Prohibido bucear en el pasado. Si Pablo hubiera buceado en su pasado y en todo lo que hizo contra la iglesia de Cristo, no hubiera sido un ministro efectivo, un apóstol de la palabra, aunque él mismo se llamaba a sí mismo abortivo. Y yo, de todos los pecadores, del cual el primero soy yo, decía el apóstol Pablo. Pero yo ya fui llamado a misericordia y Dios me hizo nacer de nuevo. En tercer lugar, óyeme, qué lástima. Prohibido exhumar en el viejo hombre. Todo lo que pertenece al viejo hombre no puede ser nuevamente traído. Estas tres figuras son aportación de Beverly. Mantengo el copyright de Beverly. Pero ¿saben qué? Es importante nosotros como cristianos que la conversión significa a Dios, mi vida, dice que el que ha creído en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará si Cristo murió por ellos? ¿Quién podrá señalar? Oye, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dijo el Señor a la mujer adúltera. Señor, no los veo, ya se fueron todos. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Nosotros no venimos a la iglesia a ser señaladores, porque eso pertenece al viejo hombre. Al viejo hombre. No estamos tratando de escarbar, bucear o pescar o, ¿cuál era el otro? Exhumar todo lo que tenga que ver con el viejo hombre. En tercer lugar, queridos hermanos, es importante en cuanto a la obediencia del apóstol Pablo. Vamos a leer del versículo 18 al 20. 11 al 16. Gracias. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. ¿Te acuerdan de Ananías? En el anterior testimonio, cuando se narra la conversión de Pablo, Ananías daba risa, hablando con el Señor. Señor, este hombre es peligroso. Él venía con cartas de reconstrucción. No sé si te estás enterado. No sé si en el periódico del cielo está al día, pero vino, ese hombre es peligroso, ha llevado gente a la cárcel. Tener cuidado, que yo vaya, ¿dónde? Para quedar ahí mismo, preso. ¿Cómo es posible? Ananías parece un poco absurdo, pero eso sabe lo que me indica a mí, que cuando Dios habla con uno inspira confianza, porque de lo contrario yo no entiendo eso, cómo él conversa con el Señor omnipotente, soberano, que conoce todo, y poniéndolo en alerta al Señor. Entonces Ananías aquí está, le dice: recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Cuando venimos a Cristo, inmediatamente vemos. Se nos cae el velo. Todo, inclusive dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Podemos discernir entre el bien y el mal. Y podemos decir: esto es diabólico, esto no es de Dios, esto viene por este lado, esto está mal, esto está torcido. Él dice que el espiritual todo lo juzga y no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Y dice aquí, y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿A quién? Nada menos. Al peor hombre más celoso, empedernido, perseguidor, furibundo del evangelio, te ha escogido. Dios mío, Señor, ¿a quién has reclutado? ¿A quién has reclutado? Y eso pasa en la iglesia. ¿Cómo? Que fulano de tal es cristiano. No, hombre, no puede ser eso. Ese tipo es ¿estás seguro? Sí, seguro. No, hombre, no, es que tiene que haber un gato encerrado. No puede ser que ese maleante esté en la fila del Señor.
Y efectivamente, todo lo que dice la Biblia, que Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, supuestamente. Todo lo que dice lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Y aquí viene, uno puede ver en la fila del Evangelio, gente, Dios mío, que no pegó en ningún lado y pega en la iglesia de Cristo, pues. Y uno de los reclutamientos uno lo ve en las cárceles. ¿Cómo es posible que en una cárcel puede Dios reclutar pastores? O puede reclutar gente cambiada. Pero ahí está, porque Dios se glorifica a través del corazón. Y esto es lo grandioso del Señor. De aquí no podemos establecer este vale y este no vale. Y eso inclusive yo mismo me engaño. Me engañé como pastor cuando era más novato, de decir, oye, qué potencial tiene este muchacho. Y resulta que no era así. Y el que no tenía potencial, supuestamente, entre comillas, resultó ser el obrero. Entonces como le dijo el Señor a Samuel, no te fijes por la apariencia, ni la estatura, ni el tamaño, ni lo gracioso, ni el porte. No, Señor, es con el corazón. El corazón es lo que vale. Y dice, a Dios, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ustedes saben bien que Pablo fue llevado hasta el tercer cielo, donde recibió revelaciones increíbles, que dice Pablo que para que no me envaneciera, entonces me dio Dios un aguijón para aterrizarme, porque digo, oye, ¿cómo es posible? Yo no estuve con Cristo y mira, me dieron revelaciones y fui al tercer cielo, lo siento, para que no se crezca, póngale el aguijoncito allí, para desinflarlo. Y ahí uno puede ver, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y efectivamente, el apóstol Pablo fue predicador a gentiles y a judíos. Ahora pues, ¿por qué? Mira qué interesante. Yo voy a ser así, como Ananías. Yo quiero ser así como Ananías. Cuando la gente tiene así dudas para bautizarse. Ahora pues, ya que te dije todo, le dice, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Qué rápido, Ananías, ya sabes, Dios te escogió. Ahora ya recibiste la vista. Bueno, arriba, levántate y bautízate. Y invoca el nombre de Cristo para que Dios te perdone todos tus pecados y todas las maldades que hiciste. Naciste de nuevo, ven acá, ya eres hermano del Señor. ¿Y te acuerdas cuando Pablo vino y se fue, presentó a la iglesia, todo el mundo ve? Huyéndole. Y tuvo que venir entonces, ¿quién? Bernabé, a decir, hermano, tranquilo, mire, vamos allá, este es de verdad, el tipo no es que está infiltrado, es cierto que se convirtió al Señor. Levántate y bautízate, sin mucha vuelta. Ahora, ¿qué significa lo que estamos hablando aquí? Ustedes se acuerdan bien que cuando Pablo recibió la vista y se bautizó, inmediatamente comenzó a predicar por toda Damasco. Y fue tal grado de predicación que tuvo que escapar de noche, descolgado de un cesto, para poder escapar de lo que habían jurado no comer hasta matarlo. Y por eso que les digo que una vez un cristiano recibe a Cristo, su vida vieja pasó, de aquí en adelante obediencia al Señor, también tenemos la responsabilidad de vivir la gran comisión, como dice Mateo 28, 18 al 20, que dice, id y haced discípulos, ¿a quién? A todas las naciones. En esta iglesia tenemos una multitud de naciones y eso es lo que queremos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he dicho. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hace la iglesia de Cristo? Discipular, ir y hacer discípulos, predicar, enseñar la palabra, bautizar. Ese es nuestro trabajo. Hacerlo. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros. En cuarto lugar,
Vale la pena entender del apóstol Pablo en cuanto al celo por testificar. En el versículo 17 al 21 dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Los judíos nunca recibieron el testimonio del apóstol Pablo. Y dice, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O sea que Pablo escondió la evidencia de aquellos hombres que ensangrentaron sus ropas con la sangre de Esteban en aquel apedreamiento. Y dice Pablo, ven, vamos a guardarla, escóndala, yo la mismo voy a tapar. Prendió la ropa para que no hubiera evidencia. Todo eso hizo Pablo. Por eso que dice Pablo, ese testimonio va a hacer que ellos se estremezcan y crean en ti, Señor, porque yo lo hago. Permíteme, Señor, testificarle a mi gente, porque yo vengo de esa mata, yo conozco la cepa esa, yo soy de la misma cuña, y valdría la pena, dame la oportunidad. Digo, no te van a escuchar, no te van a escuchar, no te van a escuchar. Pero hay que ver el celo del apóstol Pablo para testificar. Y el verso 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Quién es nuestro apóstol, hermano mío? ¿Pedro o Pablo? Pablo es el apóstol de los gentiles. El mismo Pedro no entendía el asunto bien. ¿Se acuerda que Pedro cuando estaba con los gentiles bailaba y todo eso? Y comía iguana y jamón y todo. Y cuando venían los judíos, se ponía su cuestión y... Entonces, ¿quién es nuestro apóstol? ¿Quién es el apóstol que nos enseñó y nos dijo a nosotros los gentiles que no necesitamos circuncidarnos porque el Cristo es nuestra circuncisión no hecha a mano? Y que ahora ha derribado la pared intermedia entre judíos y gentiles, haciendo un solo pueblo. ¿Quién fue ese? Pablo. Y Dios, el Señor dice, yo te envío a los gentiles. Y por eso tenemos que aprender de Pablo a ser ¿qué? Celosos testificadores de Cristo. Solamente para referencia, léanse por favor 2 de Timoteo, el 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 8. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es ¿a qué? Testificar de Cristo. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y eso debe ser así. No se avergüence del Evangelio, porque avergonzarse del Evangelio es cobardía. Y ahí mismo le dice Pablo a Timoteo, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermano, hay que aprender del testimonio de Pablo a ser testificador de Cristo. Había un señor, un doctorazo, muy intelectual, y su hija cristiana quería compartirle a su papá, pero era tal el intelecto y tanta cosa que ni yo mismo me atrevía. Mire cómo él no sabía por dónde engancharme para poder hablarle del Señor. Y él se nombraba a sí mismo agnóstico, no creo. Como Dios no puedo probar que existe, ¿para qué hablar del tema? Pero miren cómo es la cosa, que su nieta, estaba viendo él un programa televisivo, la nieta apagó el televisor, abuelo, ponme atención. Si tú no recibes a Cristo, abuelo, te vas para el infierno. Y el abuelo se quedó así. Sí, ¿tú crees? Sí. Cristo Jesús murió en la cruz por ti. Y ya tú estás viejo. Y te puedes morir ya. Tú no sabes si vas a vivir hoy, abuelo. Y el abuelo, mira, oyó a la nieta. Y lo que yo me pongo a pensar, nosotros a veces tratando de acomodar el mensaje
de acuerdo al intelecto de la gente, a la filosofía. Y Pablo decía, por favor, yo puedo hablar con filosofías huecas y engañosas y con vanas sutilezas, pero no, yo predico a Cristo crucificado, tómenlo o déjenlo. No voy a estar amañando cosas o tratando de adornar a Sócrates. No me interesa. Aceptas a Cristo como locura o como salvación. Para los que no creen es locura y para los que creen poder de Dios para salvación. Punto. A mí que no me importa a mí que si no es potable para el intelecto de la gente. No tiene importancia eso. Entonces tenemos que aprender a ser celoso testificador de Cristo. Y último, ya en último lugar, con el perdón de ustedes, que fueron 29 versículos hoy, tremendo aguante que tenemos que tener, pero no podemos dejar un discurso así. Vamos a dejarlo por mitad, pues. Entonces vamos a ver desde el versículo 22 al 29, en cuanto hay que aprender de Pablo, en cuanto a su capacidad de hacer uso de los derechos legales. Esto parece interesante, esto es muy interesante, ¿ah? Si no existiera la autoridad, buena o mala, ¿qué pasaría aquí? La ley del más fuerte. Aquí sería, entonces, ¿quién es el rey de la selva? Pero gracias a Dios por las autoridades. Vamos a ver los versículos finales. Y ahí cuando dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Alzaron todos la voz, toda la multitud que estaba ahí, volvieron los zombies. ¡Mátelo! Todos estaban con ¡quiere mátenlo, quítenlo de la tierra! O sea, no sirvió de nada el testimonio de Pablo para los judíos. Y dice, y como ellos gritaban y arrojaban su ropa, imagínense, qué rabia está, que yo me comience ahora a quitar toda la ropa, rasgarse las vestiduras. Increíble, qué tal grado de furia que tenía. Y dice que, y lanzaban polvo al aire. Polvo. Oye, estaban, pareciera poseídos por el diablo. Polvo al aire, exactamente como con Esteban, que dice que gritaban y se tapaban los oídos para no oír. Duro de servicio e incircunciso de corazón. Cuando tú no quieres oír, y así bloqueas toda comunicación. Así estaban ellos y ya querían matarlo. ¿Qué dijo Pablo allí? Que causara tanta furia. Y entonces, ¿qué pasó? Mandó el tribuno, o sea, el jefe mayor de este ejército romano, y le metieron en la fortaleza. Y ordenó el tribuno que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y los romanos eran muy prácticos. Muy bien, que hablaste en hebreo, así que nosotros no entendimos nada. Ahora vamos a hacer el interrogatorio. Bien, para que me diga bien qué fue lo que pasó allá adentro. Porque a él le habían dicho en líneas anteriores, oye, tú no eres aquel egipcio que levantó un montón de sicarios. No. Ahora dice, vamos a ver qué está pasando aquí. Pero aquí, en cuanto a usar las leyes, dice, pero cuando le ataron con cadenas y ya lo iban a azotar, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberlo condenado? Esto viola el debido proceso. Esto rompe todo el derecho procesal del Imperio Romano, la cuna del derecho. Yo soy un ciudadano romano, o sea, tengo mi pasaporte. ¿Tú me vas a pegar a mí? ¿A mí? Yo no soy judío, soy romano. Algo parecido a ser gringo en esta época. ¿Ah? Pasaporte. ¿Es lícito? Sin condena. Constitucionalmente. Ilegalidad, inconstitucionalidad. Yo presento mi habeas corpus. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué dijo el centurión? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, o sea, al mayor jerarca,
diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. ¿Ah? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y miren esto, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. ¿Sabe cuánta gente soborné yo para poder que me dieran esa ciudadanía? Y tú, ahora eres ciudadano romano. Yo la pagué. Y entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Yo nací romano. Soy ciudadano romano. El dueño del mundo. Y dice que así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, todo el mundo hizo así, ¿ve? Al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pero eso se llama sabiduría. Me convenía, dice Pablo, dice que uno tiene que ser astuto como serpiente y manso como paloma. Por un momento me siento bien como prisionero de Roma para evitar ser linchado, como hebreo allá. Y ahora cuando estoy acá adentro soy romano. Increíble. Eso se llama usar la autoridad. De acuerdo a Romanos 13 dice que la autoridad es puesta por Dios y es servidor de Dios. No en vano llevan la espada. Claro que el imperio romano se convirtió en todo un perseguidor de la iglesia de Cristo, pero en un momento dado Dios puso la autoridad. Si no, hubieran linchado al apóstol Pablo. Y por eso que nosotros tenemos que acogernos a la ley, sujetarnos a la ley, porque de por sí el mundo desprecia el evangelio de Cristo. Y siempre las fuerzas del mal se van a confabular para ir contra el evangelio de Cristo. Y bendito sea la autoridad porque es un árbitro para evitar que haya una injusticia física inclusive contra los cristianos. Contra los cristianos. Y por eso, querido hermano, ¿cuál sería la conclusión de este mensaje? Mi vida interior demuestra que estaba atrapado en mi pecado. Usted y yo sabemos lo que éramos antes. Dios me hizo nueva criatura para obedecerle a Él y testificar de Él. Somos extranjeros y peregrinos, no pertenecemos a este mundo, estamos dentro de este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos camino a la Nueva Jerusalén. Pero mientras que estemos en este caminar hacia la Nueva Jerusalén, entonces seamos obedientes y útiles en las manos del Señor. Gloria sea a Cristo por este hermoso texto del testimonio de Pablo. Trate de sacar un testimonio suyo. Pero por favor, le voy a dar ciertos tips. Por favor, no hable tanto de su viejo hombre. Hay gente que habla 10 minutos de su viejo hombre y 2 minutos de su nuevo. Sí, porque tú no tienes idea de lo que yo era. Yo era malo, perverso, yo era borrachín, mujeriego. Yo era el peor de todos. Yo era un bandido. Oye, pareciera un orgullo del viejo hombre. Entonces, quiero darles el tip de esto porque esto queremos glorificar a Cristo, pero no exaltar lo ruin que fui, sino lo nuevo hombre que soy. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.